Buenas tardes, por favor. Os ruego que guardéis silencio para iniciar este pequeño acto, ¿eh? Bien, en principio buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar aquí. Como sabéis, hoy terminamos la última sesión del curso que durante varios meses quincenalmente el profesor Garroz ha venido llevando a cabo con el título... ¿No se oye? Entonces, espera que levanto la voz porque tengo una buena voz, entonces no me hace... Pero bueno, bien, que como decía, este curso que a lo largo de varios meses y de forma quincenal el profesor Garroz ha venido llevando a cabo con el título genérico de la Segunda República, lo que no nos han contado, ha sido fruto de una colaboración mutua entre la asociación de las asociaciones ciudadanas Somos Más y el CAUN, y lo ha dirigido y realizado el profesor Garroz, haciendo un gran esfuerzo durante varios meses de forma monográfica. Ha estado trabajando para poder hacer este curso y para que sea un curso que a todos nos ha interesado, que nos ha aportado elementos complementarios de lo que sabíamos, en muchos casos más o menos basados en datos concretos, pero nos ha permitido tener una visión más amplia, más de conjunto, y en ese terreno yo creo que ha sido un curso excelente, al margen del trabajo que él ha tenido que llevar adelante, porque como digo, lo ha dirigido y lo ha realizado, y esto siempre intelectualmente es un gran esfuerzo. Pero yo creo que el curso ha merecido la pena, el hecho de todos los que estáis aquí presentes lo demuestra, y yo creo que en ese terreno agradeceros a todos esta asistencia sistemática para conocer estos datos. Realmente yo creo que lo importante es que estemos aquí, que el curso haya servido y que sea un curso que abra perspectivas de nuevos cursos, de nuevas colaboraciones, de seguir avanzando en esta línea de pensamiento crítico que siempre en el CAUN nos ha motivado, nos ha permitido seguir adelante durante tantos años. Realmente sabéis que este es un espacio abierto para toda la información, para el pensamiento crítico, para el desarrollo de ese pensamiento libre que tanta falta nos hace en esta democracia, que tiene muchísimas ventajas pero también plantea muchísimos problemas, ¿no? Yo en ese terreno, con el ánimo de ser muy breve, simplemente quería deciros que además el CAUN, como este planteamiento de pensamiento crítico y abierto, necesita de la colaboración y la participación de mucha gente con el objeto de poder hacer muchas más cosas, poder desarrollar muchas más actividades y mucha más labor. Y en ese sentido, deciros que solamente vivimos por cuenta de las cuotas de los socios y socias del CAUN, y invitaros a los que no sois socios ni socias a haceros socios del club, participar activamente y potenciar y permitir que el club siga adelante y pueda hacer frente a los nuevos retos que la sociedad actual nos plantea. Todos somos conscientes de la situación que hemos vivido en estos últimos meses con las elecciones, y pensamos que para muchos va a ser una larga travesía en el desierto, que va a ser muy duro de seguir, y necesitamos estos espacios de pensamiento abierto, democrático y crítico para poder seguir adelante. Y en ese sentido, invitaros y reiteraros esta invitación a haceros socios del club. Solamente vivimos de las cuotas de los socios, son 8 euros al mes la cuota normal de todos los socios, es decir, que es una cantidad equivalente a 5 cañas, es decir, que realmente no plantea demasiados problemas. Y para no ser largo, porque yo creo que lo que nos interesa es simplemente oír al profesor Garroz, deciros que el libro que ha publicado la primera parte está disponible para todos aquellos que estéis interesados, está al fondo, muchos de vosotros ya lo habéis adquirido, pero si hay alguno quizá despistado y tiene interés, lo tiene al fondo. Y para terminar, simplemente quería pediros una cosa, y es un largo aplauso para el profesor Garroz por el esfuerzo que durante todos estos meses ha venido haciendo en la elaboración de este curso. Gracias, nada más, dejo la palabra al profesor Garroz para que nos imparta esta última lección. Gracias. Gracias a ti. Bueno, antes de empezar con la clase de hoy es el fin de un ciclo que empezó hace 5 años, cuando mi queridísimo amigo Octavio me metió en este lío.
él empezó a decirme, oye, ¿por qué no hacemos allí unas clases de historia, unas aulas? Esto empezó con 4 años que hemos estado con las aulas de historia, lo que no te han contado, donde vinieron catedráticos, profesores de historia, periodistas, escritores, gente muy importante, y estuvimos hablando pues, de la República, de la Guerra Civil, de la transición, etcétera. Cuando ya di un poco por acabado ese ciclo, como me gusta mucho meterme en berenjenales, pensé, digo, bueno, pues vamos a hacer un curso, como si fuera un curso académico, como un curso universitario, sobre la Segunda República. Y es lo que empezamos en octubre, me parece, del año pasado y que finalizamos hoy. Y también, de alguna manera, es la finalización de momento, como está haciendo, de mis colaboraciones con el CAUM. De entrada, deciros que todo esto, tanto las aulas de historia como esto, no hubiera sido posible, evidentemente, sin el CAUM y sin mis compañeros de Asamblea Ciudadana Somos Más, de la revista asambleadigital.es, que os invito a que os metáis en ella, que hay cosas muy interesantes, de historia, de política, de arte, de cultura, todo. No es un adiós, es un hasta pronto. Hay una segunda y seguro que nos veremos, yo creo que para finales de octubre, noviembre, pues esta vez me lo quiero tomar con más tranquilidad, la elaboración del libro. Un libro te seca mucho intelectualmente cuando lo acabas, y yo ahora mismo estoy como el desierto del Sahara, pero sin palmeritas, ¿no? Estoy, como decimos en mi tierra, tieso como la mojama. Entonces me hace falta un periodo para dedicarme a otras cosas, a otros proyectos, que decir, no es un adiós definitivo. Yo espero por lo menos en noviembre volvernos a ver, y siempre me liarán, porque es que además soy un hombre fácil, siempre he sido muy fácil, y me suelen liar en cuanto me presentan proyectos más o menos atractivos. Y dicho esto, y antes de que me ponga ñoña, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Y evidentemente la clase que finaliza todo este ciclo tiene que ser el fin de la República, con el golpe de Estado que dio el coronel Casado. Vamos a empezar por los antecedentes, y todo esto viene, es decir, este final, y este final además tan triste como fue el de la Segunda República Española, comienza un poco ya en el año 37, ¿no? A comienzos del año 37, el gobierno de Largo Caballero, sabéis que entonces era presidente del gobierno, pues ya estaba atravesando por unos momentos un tanto complicados, ¿no? Comienzan además ahí las críticas de algunos partidos, sobre todo del Partido Comunista, por la gestión, no tanto por su gestión como presidente del gobierno, sino por su gestión como ministro de la guerra, porque él, aparte de presidente del gobierno, tenía la cartera de guerra, ¿no? Sobre todo la caída de Málaga ya supuso que estas críticas fueran increciendo, lo que provocó en un determinado que Azaña le instituyera como presidente del gobierno. Para sustituirle se eligió a Juan Negrín, y aquí ya se empieza uno de los problemas o de las discusiones, en algunos casos muy ficticias, sobre el doctor Juan Negrín. Una de las cosas, de entrada os puedo decir que es posiblemente el personaje del siglo XX más vilipendiado de la historia de España, ¿no? Y además sin justificación. Para mí, y lo tengo claro, para mí fue el mejor presidente de la Segunda República, con muchísima diferencia. Entre otras cosas porque además se mantuvo honesto y fiel a sus principios, tanto como político, como hombre, o como hombre progresista, hombre de izquierdas, ¿no? Pues estas fue el propio, empiezan diciendo, bueno, Negrín llegó ahí porque fue el Partido Comunista, no, el propio Largo Caballero, que como veremos más adelante, tanto él como Indalecio Prieto en el exilio arremetieron con una ferocidad inimaginable contra Negrín. Fue el propio Largo Caballero y no el Partido Comunista el que le propuso a Azaña que nombrara a Juan Negrín como presidente del gobierno. Porque en un principio, además, la idea que había pasado por la cabeza de Azaña es que fuera Indalecio Prieto. Entonces Indalecio Prieto no quiso y le dijo no, que entre Juan Negrín e Indalecio Prieto, en este primer gobierno que formó Juan Negrín, se quedó con la cartera de guerra, por el Ministerio de Guerra, ¿no?
Una vez que se produce este cambio de gobierno, se puede decir que la figura de Largo Caballero y el ala de la UGT, sobre todo, también del PSOE que él representaba, que digamos que era el ala más de izquierdas, entre comillas, prácticamente van desapareciendo del mapa político, empiezan a dejar de tener influencia. Todavía la tenía y luego veremos que además tienen su importancia en el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Y se dedicó, además, un hombre que se convirtió en un furibundo anticomunista a raíz de su salida del gobierno, ¿no? Tanto en el periodo que aún quedaba para finalizar la guerra y como posteriormente luego en el exilio. De hecho, Negrín, el primer gobierno que forma cuando ya es presidente, un poco lo conforma llegando a un acuerdo con Azaña. Llega a un acuerdo con Azaña y de hecho vemos que la composición la forman 3 socialistas, 2 miembros del Partido Comunista y un miembro cada uno de Izquierda Republicana, de Unión Republicana, del Partido Nacionalista Vasco y de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Este primer gobierno estuvo desde el 15 de mayo del año 37 al 5 de abril del año 38, ¿no? Azaña incluso se felicitó por esta composición de gobierno que haya hecho Juan Negrín bajo sus indicaciones y dijo: podrá estarse conforme o no con sus puntos de vista personales, pero ahora cuando hablo con el jefe de gobierno ya no tengo la impresión de que estoy hablando a un muerto. Eso se refería a Largo Caballero, ¿no? Como os he dicho antes, Negrín es uno de los personajes y sobre todo de los políticos más vilipendiados, sobre el que se han dicho más falsedades, más mentiras, y esta leyenda negra, entre comillas, sobre Negrín ya la comienza Largo Caballero, Indalecio Prieto, luego durante la Guerra Fría, sabéis este periodo, ya que es a finales de los 70, estas falacias y mentiras sobre el político canario las siguen historiadores, además en un principio de todos extranjeros, como Boloten, Bibur, Stanley G. Payne, Enrados, etc., ¿no? Muchos de ellos además financiados por la CIA. Es decir, en este momento, sobre todo en el momento álgido de la Guerra Fría en Europa, se hicieron muchos historiadores que escribían al dictado, es decir, obras por encargo, de vilipendiar y atacar a todo lo que fuera comunismo, ¿no? Entonces, haciendo ataques a nivel de historia, a nivel ideológico y política, etcétera, ¿no? Y no tenían medios más que suficientes para hacer esto. ¿Qué ocurre el problema Que claro, a toda esta gente, que de estos historiadores, ya te digo, todos anglosajones además, le han continuado, evidentemente todos los historiadores franquistas, los de la Sierva y Cía, incluso antes Bolini y compañía, ya iban en esta onda, ¿no? Pero estos lo siguen manteniendo, estas, digamos, tesis, por llamarlos de alguna manera, pues los historiadores franquistas, los neofranquistas, revisionistas, incluso a día de hoy o ahora mismo, todavía sigue habiendo algunos de estos historietadores, como yo digo, escribiendo lo mismo sobre Negrín, que además, como suele pasar cuando se hacen unas críticas exacerbadas sobre un personaje, van más desde el punto de vista ideológico y no historiográfico, porque no aportan ningún tipo de documentación, ningún tipo de prueba que avale las tesis que ellos quieren. En contra de todo lo que se ha dicho de Negrín, no hay nada que lo demuestre, como veremos más adelante, ¿no? Tal fue el cúmulo de falsedades que se vertieron sobre este hombre que el PSOE le expulsó, una vez terminada la guerra, le expulsó del partido junto a 35 personas, también militantes y líderes del PSOE, que eran más o menos, digamos, estaban en la línea de Juan Negrín, entre ellos, por ejemplo, Max Sau, grandísimo autor teatral, ¿no? O Álvarez del Valle. Negrín no fue rehabilitado en eso hasta el año 2008. Negrín y estos compañeros que habían sido expulsados, ¿no? Y mucho tuvo que ver el que fuera, ya una vez en el exilio, que fuera Indalecio Prieto el que cogiera las riendas del PSOE, ¿no? Como os he dicho antes, no tengo la más mínima duda de que fue el mejor presidente de la República. Y también además tuvo una cosa que no hicieron muchos políticos. En Negrín, cuando cae Barcelona, él se traslada a Francia para ver además el pase de todas las tropas republicanas que habían estado allí, que ya pasaban a Francia,
poco para acompañarles ya en esta salida a España, también para acompañar a Azaña, que se había trasladado ya a Francia y a otros políticos. Pero Negrín regresó a España. Y Negrín regresó además a la zona centro-sur, digamos, la zona centro-sur, para esa idea, bueno, pues sería todo Madrid, toda la parte ya que pilla de Extremadura, Andalucía, la Andalucía más oriental, ¿no? El Negrín quiso explicar el por qué él sí que había regresado a España y dijo: si yo no hubiera hecho eso entonces, hoy me moriría de vergüenza, probablemente no hubiera podido sobrevivir al asco de mí mismo. Iba el gobierno a dejar a los que luchaban en el centro abandonados sin más dirección ni amparo. Iba a ser el gobierno de la resistencia quien huyera y les entregase. Es decir, es un hombre que mantuvo la dignidad hasta el último momento. Y digo esto porque, como he comentado antes, ni políticos ni militares, que ya se habían marchado, altos mandos del ejército, que ya habían pasado también a Francia, no se les ocurrió volver, ¿no? Aquí. Los historiadores Ángel Viñas y Fernando Hernández Sánchez, que escribieron sería un magnífico libro, que es El ocaso de la República, un libro que recomiendo absolutamente a todos. Cuando hablan de la figura de Negrín, dicen: de Negrín fue lo más próximo que los españoles de la época tuvieron a una figura de la talla del líder francés, se está refiriendo a Charles de Gaulle, o ahora de un Winston Churchill. Yo añadiría más. Yo no he visto ni, digamos, cuando estábamos en la transición, ni antes, pero ni después, un político de la talla de Negrín. Primero, de su talla intelectual, ¿no? Un hombre que dominaba varios idiomas, era un grandísimo científico, pero sobre todo era un hombre que además acompañaba a esto, un hombre que era fiel a lo que él creía. Había sido catedrático de universidad. Y eso es un raro avis dentro de la clase política, tanto ayer como hoy. Y eso me parece que todos estamos de acuerdo en ello. Hubo un periodista, Henry Buckley, que escribió también un libro. Este hombre era el corresponsal del Daily Telegraph aquí en España. Escribió también un librito muy pequeño, muy delicioso, con sus impresiones sobre España, y dice de Negrín que fue la persona más interesante que conoció en toda la guerra. Es decir, una persona que viene de fuera, que tiene la posibilidad de tener contacto con él y que lo manifiesta. El Negrín y los comunistas, que esta es una de los grandes dardos envenenados que le mandaron a Negrín, diciendo que Negrín estaba subordinado al PC y a la Comité, es la Internacional Comunista, ¿no? Los que siguen insistiendo en esta cuestión jamás han aportado ninguna prueba documental de que esto fuera así. En este libro que os he comentado antes, de Ángel Viñas y Fernando Hernández Sánchez, aportan una documentación exhaustiva, incluso acompañan el libro con un CD con documentos escaneados, donde se demuestra no ya solo que Negrín no dependiera del PC, sino que es que era posiblemente el PC el que dependía de Negrín. Ten en cuenta que el PC era un poco un gigante con los pies de barro. ¿Por qué tiene tanta fuerza? Porque la Unión Soviética es la única que ayuda durante todo el periodo de la guerra a la Segunda República, ¿no? Y esto, por ejemplo, si tenéis la oportunidad de ver, hay un informe que se envía el PC, lo envía Stalin en el verano del año 39, en el que además va por esta línea, es decir, si un documento, digamos, oficial interno del Partido Comunista a Stalin te está diciendo que no, que Negrín, ya veremos más adelante, que Negrín no estaba para nada subordinado a ellos, sino que además incluso en algunas cosas les enfadaba bastante porque les obligaba a hacer cosas. Por eso he dicho antes que era más la subordinación del PC a Negrín que de Negrín al PC, ¿no? Esta falacia la inventó uno de los historiadores que os he hablado antes, concretamente Bunden-Bolote, en una obra que escribió El gran engaño, las izquierdas y su lucha por el poder en la zona republicana, ¿no? Claro, este individuo toma como referencia las memorias, unas memorias que son mi queridísimo y admirado Vázquez Montalbán,
solía quemar libros, ¿no? Bueno, pues este es uno de los libros que puede alimentar cualquier hoguera con muchísimo cariño. Es un libro de Jesús Hernández. Jesús Hernández era un alto dirigente del Partido Comunista de la Segunda República, que se titula Yo fui ministro de Stalin. Es un puro libelo, ¿no? Entonces, claro, este hombre, os digo, Bolote, ¿por qué lo coge a él? Porque a él lo que le interesaba era hacer un libro donde intentar demostrar que un poco que la guerra había estallado porque evidentemente los comunistas se iban a hacer con el poder en España, que iban a hacer una república satélite de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Además, en este periodo que os he dicho, en pleno periodo de la Guerra Fría, ¿no? Para que veáis que no hay esto, Negrín forma un segundo gobierno, el 5 de abril del 38, que es el último gobierno, podemos decir, de la República, y ahí redujo el número de ministros comunistas. Si vemos que en el primero había 2 comunistas, en este segundo gobierno solamente queda un comunista, el Vicente Uribe, que ocupa la cartera de Agricultura. Es decir, por ejemplo, Hugh Thomas, que no es, este historiador no era nada sospechoso de ser un rojo, afirmaba, dice, los comunistas aumentaron más su poder bajo Largo Caballero que bajo Negrín. Y es cierto. Es decir, cuando posiblemente los comunistas tuvieron más poder efectivo, fue con la presidencia de Largo Caballero. Entrada porque había más ministros comunistas, ¿no? Y segundo porque, claro, fue cuando también empezó la guerra y empezó a venir la ayuda de la Unión Soviética, ¿no? Y Largo Caballero podía ser cualquier cosa, pero tonto no era, ¿no? Entonces, evidentemente, se apoyó también en los comunistas porque veía que eran los únicos que podían aportar ayuda al esfuerzo bélico, ¿no? Otro ejemplo de la subordinación, entre comillas, de Negrín al Partido Comunista es que, sabéis que el gobierno de Madrid se trasladó a Valencia y desde Valencia, cuando en un determinado, ya en el año 38, se traslada a Barcelona, cambia una sede de Valencia a Barcelona, ¿no? Por ejemplo, esta esta decisión que toma Negrín fue muy criticada por los comunistas y un poco, digamos, es que los arrastró, los cogió de las orejas y los arrastró a la fuerza, ¿no? ¿Qué pasa en esta segunda remodelación del gobierno? Que desaparece Indalecio Prieto. Y desaparece como Indalecio Prieto, como evidentemente ministro de la guerra. Mariano Ansó, que también era ministro, fue ministro en el último gobierno de Juan Negrín, dice por qué, o da una explicación de por qué Prieto no volvió a ocupar una cartera ministerial. Dice, su gran error de Prieto consistió en sospechar que Negrín era cómplice del comunismo, y esta sospecha, ya insinuada por Azaña, llegó a convertirse en certidumbre. Para nosotros no hay duda de que la caída de Prieto obedecía a necesidades provocadas por su desánimo para asumir responsabilidades graves que no dependían solo de su decisión. Vamos a ver, lo que no puedes tener es de ministro de la guerra a un hombre, y veremos más adelante, que ya desde mediados del año 37 es un derrotista. Entonces, ¿cómo le vas a dar? Imaginaos a un general dándole orden a sus soldados: oye, venga, ir al frente, que vais a palmar y os van a matar a todos, pero vosotros venga, ir a pelearos, ¿no? Es totalmente ilógico, ¿no? Y no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Y como veremos, además ahora realmente Negrín Prieto se fue porque quiso, porque tuvo la posibilidad de quedarse, ¿no? Una de las justificaciones que dio Casado para su golpe de Estado fue decir que fue un golpe preventivo porque se adelantó a un golpe de Estado que estaban preparando los comunistas. No sé si esto suena, fue uno de los argumentos que emplearon los franquistas para la sublevación del 18 de julio. ¿Os acordáis de aquellos documentos además que se falsearon, diciendo que ya había un complot comunista, que habían hecho ya hasta la lista de ministros, etcétera, ¿no? Entonces, lo de la conspiración comunista, además, ¿por qué se siguió manteniendo? Porque servía a muchos intereses. Es decir, no solo a los que hemos mencionado antes, por ejemplo, exime a Prieto y a los Besteiro y a los socialistas, digamos, de su cuerda, se eximen de culpas y se la echan todas a Negrín. No, pío que yo no sigo, que ha sido este, ¿no? A todas, a Negrín y a los comunistas, claro. A los cenetistas, por ejemplo,
les venía esto bien porque les liberaba de tener que dar explicaciones sobre la actitud de Cipriano Mera, como veremos, que tuvo cuando estalla el golpe, ¿no? A los socialistas antinegrinistas, como os he dicho antes, se le dio responsabilidades, y así además tenía la posibilidad de elevar a Besteiro al altar socialista. Yo había una cosa, creo que alguna vez lo ha comentado, generalmente, parece que ahora ya menos, pero antes, cuando algún miembro del Partido Socialista daba una rueda de prensa o algo en el Congreso, lo solían hacer en el lugar donde está el busto de Besteiro, digamos a Besteiro como telón de fondo. A mí siempre esto me chirriaba, ¿no? Porque, y no soy yo el único que lo piensa, Besteiro de socialista tenía lo justito, por no decir absolutamente nada, ¿no? Pero no ya en los últimos años de la República, desde nunca, ¿no? Para justificar, Casado, de que sí, que el ejército estaba ya en manos de los comunistas, citó una serie de ascensos que supuestamente había hecho Negrín y que beneficiaban a los comunistas, ¿no? Dándoles prácticamente todo el control de las Fuerzas Armadas, ¿no? Según Casado, esta entrega del ejército se había materializado con los nombramientos publicados en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional el día 3 de marzo del 39. Según Casado dice, algunos os lo voy a leer textual como viene en sus memorias, ¿no? No os digo ni el título de las memorias, porque eso sí que de verdad, si acaso las encontráis, que ya son difíciles, es tirar el dinero, ¿no? Por ejemplo, él dice: General Cordón, jefe supremo del Ejército de Tierra, Mar y Aire. Digo, esto supuestamente un nombramiento que le ha hecho Negrín. General Modesto, jefe del Ejército del Centro. Teniente Coronel Campesino, SIC. Pone así: Teniente Coronel Campesino, jefe del Ejército de Extremadura. Teniente Coronel Tagüeña, jefe del Ejército de Andalucía. Teniente Coronel Vegas, SIC también, comandante militar de Murcia. Teniente Coronel Galán, jefe de la base naval de Cartagena. General Matallana, jefe del Estado Mayor, y disolución del grupo de ejército. Bueno, pues de toda esta lista, las únicas tres verdades son los tres últimos. Es cierto que a Galán, le nombramos jefe de la base naval de Cartagena, Matallana, jefe del Estado Mayor, pero ojo, Matallana es uno de los que estuvo en el ajo de la conjura de Casado. Es decir, que evidentemente comunista no. Y sí es cierto que hizo una disolución, pues digamos que hubo una reorganización del ejército y una disolución de los grupos de ejército, ¿no? Lo que realmente apareció ese día en el boletín oficial fue el primer punto de organización: disolución del cuerpo de ejército de la región centro-sur. Ascensos: ascenso a general del coronel de infantería procedente de milicias Juan Modesto. Los siguientes tenientes coroneles al grado superior, es decir, el grado superior de teniente coronel no es general, es coronel. Enrique Lister, Francisco Galán Rodríguez, Emilio Bueno y Núñez del Prado. Unos anteriores ascensos de Negrín, había hecho poco antes, por ejemplo, a Miaja, general Miaja, el general Rojo, los asciende a tenientes generales en febrero del 39, asciende a Casado, que era el coronel, lo asciende a general, aunque este ascenso quedó sin materializarse, porque de alguna manera el Casado no lo aceptó, ¿no? Porque bueno, a pesar de todo lo ascendió a general el 24 de febrero, ¿no? Nombró como comisario general de defensa a Viviano Fernández Osorio, que era republicano, y ascendió a general el día 1 de marzo a Antonio Cordón, ¿no? Según Alía Miranda, un hombre que ha estudiado, un historiador que ha estudiado mucho el último periodo republicano, los mandos militares comunistas en el ejército eran 3 de 5 jefes de cuerpo de ejército, 12 de los 18 jefes de división, 28 de los 50 jefes de brigadas, es decir, aproximadamente un 45% de los mandos. En cuanto a comisarios políticos de este ejército, que eran muy importantes, porque digamos, marcaban un poco la pauta ideológica y la pauta disciplinaria, eran 27 del Partido Comunista, 21 del PSOE, 17 de la CNT y 3 del Partido Sindicalista, es decir, había en torno al 28% solamente de miembros del Partido Comunista, ¿no? Como dice la grandísima historiadora Helen Graham, por cierto, han reeditado hace poco su historia de la Guerra Civil,
para mí, creo que lo he dicho alguna vez, es la mejor analista sobre la Segunda República Agraria que ha escrito nunca. O sea, así. Hace unos análisis perfectos y acertados, ¿eh? Es un libro que sí que merece la pena, ya digo, lo han reeditado no hace mucho. Pues Ellen Graham decía, si el PC hubiera sido la mitad de poderoso en las Fuerzas Armadas de lo que se ha sugerido a menudo en numerosas memorias, Casado y sus compañeros de conspiración no hubieran podido iniciarla. Sí. Y luego veremos cómo es así. Es decir, si hubiera sido verdad que el ejército estaba controlado por el PC, ¿de qué va a triunfar un golpe de Estado militar? O sea, porque no se van a atacar a ellos mismos, ¿no? Se ponen delante de un espejo y se pegan puñetazos, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Vamos a ver también por lo que se le criticó, se le ha criticado a Juan Negrín, que es, su lema era resistir es vencer. Pero no era resistir a la numantina, no era prolongar la guerra porque sí, no era, digamos, un ejercicio de decir, bueno, vamos a seguir manteniendo esta escabechina, ¿no? Sino porque intentaba ganar tiempo por algunas circunstancias. Primera, porque ya lo había intuido con bastante anterioridad a cualquier otro político español de la época, que iba a haber una guerra europea, que iba a haber un conflicto europeo. Y lo sabía, y de hecho sabéis que fueron muy poquitos meses los que transcurren desde la finalización de la guerra civil al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esta era una de las ideas de Negrín, es decir, no es resistir a la numantina, vamos, de aquí vamos a sacrificarnos todos en áreas del deber patrio, no. Voy a intentar ganar tiempo. Y otra cosa, además, en la segunda era decir, bueno, si tengo que llegar a sentarme en una mesa de negociaciones, lo mejor, cuando te vas a negociar algo, es tener cartas con las que jugar. Si tú has resistido, si estás demostrando que militarmente les va a costar tomar lo que aún quedaba de España en poder de la República, si además haces, como se hizo la contraofensiva del Ebro, se te esperan, esto era dar un poco unos golpes de efecto, de decir, oye, que todavía somos fuertes, que te va a costar esto, y si evidentemente ya tienes un arma, si los otros ven, el contrario ve las dificultades que puede llegar a tener para llegar a su fin, a su meta, va a ser más flexible a la hora de negociar, ¿no? Y también él intentaba con esto ganar un poco de tiempo y hacer que de alguna manera las democracias occidentales, sobre todo Gran Bretaña y Francia, en algún momento se dieran cuenta ya del cariz que estaban tomando y intervinieran bien para poder llegar a unos acuerdos justos de paz, o en un momento determinado, si llegaba a estallar el conflicto europeo, evidentemente, y eso hubiera sido lógico, si estalla el conflicto europeo, Francia sobre todo inmediatamente entra aquí, porque ahora no va a tener al enemigo por un lado y en la retaguardia, con lo cual evidentemente el ejército franquista hubiera sido derrotado. A partir de aquí es el 30 de abril del 38 cuando Negrín publica sus famosos 13 puntos, que posiblemente hayáis oído hablar de ellos, os lo voy a recordar. Uno era la independencia de España. Esto se refería además, sobre todo iba porque las injerencias que estaba habiendo, sobre todo por parte de la Alemania nazi, de la Italia fascista en España, ¿no? Liberarla de militares extranjeros invasores. También sabéis que en esto, unilateralmente, la República decidió que las brigadas internacionales abandonaran España, creyendo en su inocencia de que los italianos y los alemanes iban a hacer lo mismo, cosa que no fue así, ¿no? Tercero, República Democrática con un gobierno de plena autoridad. Cuarto, plebiscito para determinar la estructuración jurídica y social de la República Española. De alguna manera también era un plebiscito para que la gente pudiera elegir monarquía o república. En definitiva esto. Libertades regionales sin menoscabo de la unidad española. Conciencia ciudadana garantizada por el Estado. Esto es decir, la educación, como se venía haciendo. Sabéis que yo siempre he dicho que posiblemente uno de los mayores logros de la Segunda República fue todo lo que hizo por el mundo de la cultura y por el mundo de la educación, ¿no? Por eso le llaman la segunda edad de oro de España, de la literatura española, ¿no? Garantía de la propiedad legítima y protección del elemento productor. Democracia campesina y liquidación de la propiedad semifeudal. Legislación social que garantice los derechos del trabajador.
mejoramiento cultural, físico y moral de la raza, ejército al servicio de la nación estando libre de tendencias y partidos, renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Esto era tan dado el ejército español desde tiempos inmemoriales, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX. En el siglo XIX cada 2 por 3 estaban haciendo una algarada, ¿no? y montando algún sirio. Y es cierto, ¿no? El intervencionismo del ejército posiblemente sea el país de Europa donde más intervencionismo ha habido durante largos periodos del ejército, ¿no? Dando golpe de Estado, quitando y poniendo reyes, quitando repúblicas, etcétera, ¿no? y creando dictaduras. Sabéis que la de Franco no fue la primera. Como os he dicho, esto además cuando Negrín coge el mando del gobierno, tiene unos objetivos principales. Uno es el fortalecimiento del Estado. El fortalecimiento del Estado, sobre todo a nivel ya administrativo y organizativo de estructuras, porque era un poco caótico, ¿no? Hacer un ejército unificado con mando único e incrementar la diplomacia respecto a la democracia occidental y sobre todo a Francia, ¿no? En busca de su apoyo internacional. En los 2 primeros objetivos tuvo éxito. El Estado se consolidó, se estructuró, digamos, cogió una base más fortalecida y evidentemente el ejército sufrió una transformación radical, ¿no? Desde este ejército formado por milicias, que un poco cada uno iba, como se diría ahora, a su bola, a hacer ya un ejército como tiene que ser, estructurado, con sus cadenas de mando, etcétera, su disciplina, ¿no? A partir de la caída de Teruel, el 22 de febrero del 38, Teruel, sabéis, fue la única capital de provincia que reconquistó, podemos decir, la República. Nada más que le duró un mes, al mes la volvió a perder. A partir de aquí, de la pérdida definitiva de Teruel, digamos que todo el ámbito de republicanismo o de la gente de izquierdas en España se divide en 2 partidos, ¿no? Uno, que es el Partido de la Paz, por llamarlo de alguna manera, que digamos está formado por los antinegrinistas, encabezado por el propio Azaña, donde están los republicanos, los nacionalistas, parte de los anarquistas, porque los anarquistas, por ejemplo, mientras los anarquistas catalanes, incluso ya después del golpe, no quisieron ayudar ni colaborar con esta gente, veremos otra parte, y además fue decisiva en que el golpe de Casado triunfara, estaban por este lado, ¿no? Y también estaban, digamos, en este Partido de la Paz la gente dentro del Partido Socialista que seguían a Largo Caballero, que seguían a Prieto, ¿no? Es decir que prácticamente Negrín, después de esa caída de Teruel, el único apoyo sólido, digamos, que era del Partido Comunista, una parte del PSOE y el Partido Comunista. Se acabó, se quedó, digamos, predicando en el desierto, ¿no? El día 16 de marzo del 38, Azaña obliga prácticamente a Negrín a celebrar un Consejo de Ministros, que se celebra en el castillo de Pedralbes, ¿no? La idea de Azaña, cuando obliga a Negrín a convocar este Consejo de Ministros, la idea de Azaña era realmente que se provocara una crisis de gobierno y poder quitarse del medio a Negrín. De hecho, además le pide a algunas figuras, algunos líderes republicanos, entre ellos a Martínez Barrio, que fueran trabajando en este sentido, ¿no? Es decir, que le hicieran el trabajo sucio. Azaña, sabéis que no tengo excesivas simpatías por él, los habéis seguido el curso. Para mí es otro de los personajes que está sobrevalorado. Hizo cosas buenas, tuvo deseos buenos, y el resto mejor olvidarlos, ¿no? Y desgraciadamente yo creo que en el deben haber, hay más en el lado negativo que positivo, ¿no? Bueno, esto a Azaña, que lo que pretendía, como digo, es crear una crisis ministerial y hacer un nuevo gabinete prácticamente solo con republicanos. ¿Qué problema hay? Que es que no había alternativa. O sea, se dio cuenta que es que no había alternativas a ello. En este Consejo de Ministros, en el último que estuvo además Indalecio Prieto, Indalecio Prieto hizo dio un informe catastrofista, no, lo siguiente, ¿no?
o sea, para mirarle la moral incluso a los del Alcoyano, ¿no? Pues los coge Prieto y los machaca, ¿no? Y Negrín consiguió aquí, aunque en algunos casos fuera de boquilla, el apoyo unánime, quitando evidentemente a Prieto, el apoyo unánime de todos los ministros. Algunos, por ejemplo como Ansó, Giral o Irujo, aceptaron seguir con su política de resistir es vencer, pero un poco sin estar muy convencidos, ¿no? Y sobre todo veremos que también que el papel de los nacionalistas intentaron, antes que Casado, no dar un golpe de Estado, pero sí pidieron a Inglaterra, sobre todo a Inglaterra, que les ayudara, que pudieran llegar a un pacto con Franco y que les permitiera tanto a Euskadi como a Cataluña declararse repúblicas independientes. Claro, a los ingleses les entró la risa, y a Franco ni se lo dijeron en la propuesta, ¿no? Pero todo esto a espaldas de Negrín y del gobierno central, ¿no? Según Ansó, lo digo, era ministro y estaba en aquel consejo, sobre Azaña dice, fue fría y distante, y repitió, durante este consejo repitió una frase varias veces, que es: yo sé muy bien lo que he hecho y lo que en ningún caso estoy dispuesta a hacer. No sé si se refería a todas las cosas que estaba haciendo a espaldas de Negrín, que ahora veremos algunas de ellas, y ya estaba pensando en lo que no iba a hacer, que era volver a España. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Hombre, algo tuvo que ver también en este apoyo unánime, porque cuando estaban en pleno reunión, allí el Consejo de Ministros, pues se acerca una manifestación de gente. Que la verdad que Negrín tuvo un poco que ver en que se convocara, ¿no? Hizo alguna llamada y decir: oye, mira, chicos, montarme un pollo, que esto me quieren cortar la cabeza. Una manifestación que encabezaban por José Díaz, Dolores Ibarruri, que eran ambos del PC, socialistas como Juan Simeón Vidarte y Felipe Petrel, Santiago Carrillo, que entonces era dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas, por la CNT estuvo Mariano Vázquez y por el PSUV de Miguel Serra y Pamiel, ¿no? Es decir, esto también, si escuchan, pues además se ve la sesión, el diario Sesiones, pues estaba escuchando el vocerío, ¿no? Y esto a algunos le debió acongojar, ¿no? Es decir, ojo, que todos los que están ahí afuera están con Negrín, a ver si la vamos a liar, y según vamos saliendo nos van cortando la cabeza, ¿no? Poco después de este Consejo de Ministros, se puede decir que la República sufre dos golpes que la dejaron ya muy mal parada. Uno fue al final la batalla del Ebro, no se puede decir que la perdió, digamos que quedó en tablas, pero el 16 de noviembre del 38 es cuando ya se da por finalizada la batalla del Ebro, la República vuelve a las posiciones que tenía antes de comenzarla. Es decir, digamos, no fue una derrota, pero tampoco fue una victoria, ¿no? Y sobre todo los acuerdos de Múnich. Los acuerdos de Múnich, que se firman el 30 de septiembre del 38, lo firman Hitler, Mussolini, Eduardo Dallier, que era el presidente de la República Francesa entonces, y Chamberlain, ¿no? Esto, pues, a cuestión de los estudiantes y tal, fue el fin de la República, porque era ya darles este tratado, poco menos que decirle a Hitler y Mussolini: hacer lo que queréis, mientras, bueno, no nos toquéis a nosotros, pues el resto de Europa como si lo quemáis, ¿no? Lo cual evidentemente les dio alas, ¿no? Y eso también significaba, lógicamente, condenar a la República, porque desde ese momento no ya es la no intervención, incluso hay un acuerdo entre Gran Bretaña e Italia, que Gran Bretaña dice a los italianos: no, puedes seguir teniendo ahí todas las tropas que quieras, pero no puedes conquistar ningún territorio. Y esto se refería sobre todo a las Baleares, concretamente a Menorca. Sabéis que las Islas Baleares fue la única que quedó en manos de la República hasta prácticamente el final de la guerra, ¿no? Entonces, advirtiéndoles: ojo, tú no hagas conquistas territoriales, pero mientras tiene ahí a la gente que quieras y haz lo que te dé la gana, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de dos personajes. Yo sé que me meto mucho con ellos, igual algunos sois azañista o prietista, pues lo siento, la historia es la historia. Como ya os he dicho, Prieto durante toda la posguerra no hizo sino lanzar ataques contra la figura del que, aparte de su compañero de partido, fue amigo personal. Antes de todos estos conflictos eran bastante amigos Indalecio Prieto y Juan Negrín, ¿no? Como os he dicho antes, posiblemente estas críticas tengan mucho que ver
con el sacudirse de responsabilidades, como decir, yo me lavo las manos, yo no he tenido culpa de lo que ha pasado, ¿no? Y sobre todo también por hacerse con el control del PSOE en el exilio, que lo consiguió, y de esa manera también, de alguna manera indirecta, influir mucho en los republicanos exiliados, ¿no? Como os he dicho antes, él dice, Prieto decía en sus memorias que Negrín le expulsó del gobierno. Como he dicho antes, no es cierto. Es decir, Negrín lo que le dijo, mira, no puedes seguir como ministro de la guerra cuando tienes una actitud totalmente derrotista, o sea, esto no tiene sentido. Entonces, en principio le ofreció la cartera de Industrias de Guerra, que era su importancia. Bueno, pues Prieto le pareció que aquello era una minudencia y dijo que no. Le ofreció la de Transportes, tampoco. E incluso ya le dijo, bueno, pues ministro sin cartera. Bueno, de esta manera sigues en el gabinete y sigues con peso en el gabinete. Por eso también que no, es decir, bajo mi punto de vista esto no se expulsa a nadie. Te están dando alternativas, porque está claro que para esto no sirve, pero bueno, puede servir para otras cosas, ¿no? Ángel Viñas y Vuelvo Retirado y Fernando Hernández, yo es un libro que os aconsejo que os compréis, es un tochaco, pero vamos, en el verano hay tiempo para leerse hasta el Quijote 2 veces. Sobre esto de Prieto, tiene una teoría que yo comparto absolutamente, que es decir, no solo Negrín, sino también el PC terminó esforzándose para conseguir que Prieto permaneciera en el gobierno. Y es que esto sí está demostrado, es decir, son cosas que se pueden demostrar, se pueden avalar documentalmente, es decir, no como los que se inventan los infundios, los insultos, las descalificaciones y que no las avalan, ¿no? Si no lo hizo no fue por falta de oportunidades, sino porque simple y llanamente no quiso. Helen Graham es un poquito más dura en el análisis y dice sobre la postura de Prieto de no aceptar a otro ministerio que no fuera el de la guerra, era reflejo de su gran egoísmo, el mismo que evidenció Largo Caballero casi un año antes. Le digo esto porque a Largo Caballero, cuando esto es que os he comentado, las grandes críticas que sufría, sobre todo a raíz de la caída de Málaga, no era por su gestión como presidente del gobierno, sino era por su pésima gestión como ministro de la guerra. Es decir, exactamente igual, hasta cierto momento, que Prieto. Es decir, la gente, tanto militares como la gente que estaba luchando, estaban viendo que estaba siguiendo una política totalmente errática, colocando unos mandos totalmente ineptos en puestos de suma importancia dentro del escalafón del ejército. Es decir, y ya la caída de Málaga fue el culmen, ¿no? Pues en este caso igual, es decir, los dos motivos no son, digamos, no reconocer sus actitudes para otras cosas, sino que simplemente para esto no vale. ¿Qué ocurre? Que Largo Caballero y sobre todo Prieto tenían un ego que ojito, bueno, como el que tienen algunos políticos ahora que conocemos, unos con el pelo largo, coletas y cosas estas, ¿no? Pues más o menos de ese percal, ¿no? Respecto a Azaña, me os he dicho cuando él se marcha a Francia, cuando ya cae Cataluña, ya estaba la cosa, ya en ese momento que cae Cataluña se parte, digamos, los territorios, el territorio que aún estaba en poder de la República, y ahí empieza a tener contactos a la espalda de Juan Negrín con diplomáticos extranjeros de todo tipo. Pero claro, les venía con dos cosas. Una, pidiéndoles que hicieran de mediadores para un tratado de paz, y a la vez les estaba diciendo: la guerra está perdida, esto es un desastre que acabar. Vamos a ver, si le estás dando un argumento que a Francia y a Gran Bretaña, sobre todo, con lo bien que se habían portado con la República y que ya tenían en mente, claro, que iban a reconocer a Franco, no les puedes ir encima diciendo que es que está todo perdido y que bueno, si te hacen el favor de conseguirles algo, una paz medianamente apañada, ¿no? Y todo esto a espaldas, claro, esto te lo hace el que todavía era el presidente de la República. ¿Qué imagen estás dando de la República y del gobierno de la República al exterior? Pues una imagen de que ya no hay Estado republicano y que ya lo único que existe y lo único que funciona es el Estado franquista, el Estado que se había creado en Franco, ¿no? Y es que además utiliza al otro cuñadísimo de la historia de España. En la historia de España había dos cuñadísimos, ¿no? Uno era Sabigenés, el de la Culona, y el Serrano Súñez,
y este era Rivas Cherif. Rivas Cherif además tenía un pequeño defecto, no se callaba ni debajo del agua. O sea, todos sabéis que las relaciones diplomáticas suelen ser muy secretas, con mucho tacto. Entablaba con dirigentes de países democráticos europeos, latinoamericanos incluso, pero a tumba abierta, ¿no? Y además escribiendo los mismos argumentos que también daba Azaña, que además de todo esto que estás haciendo es vox populi, es decir, no lo mantienes en una mínima reserva diplomática, pues claro, ¿qué consigues? Que ya a nivel internacional diga, no, la República ya no existe y el que existe es Franco. Vamos a ver cómo llegamos a acuerdos con él para cuando esto ya se acabe, ¿no? Además, no contento con esta labor de torpedear las gestiones que por su lado estaba haciendo Negrín, también se nega a firmar, torpedear algunas decisiones, ¿no? Y una de ellas tuvo mucho, sabéis que, al igual que ahora, cualquier ley, cualquier decreto lo tiene que firmar el jefe del Estado. El jefe del Estado en aquel momento es el presidente de la República, ¿no? Pues Azaña se negó a firmar un decreto que lo que proponía era crear unas bases estructurales para que los bienes que tenía la República en el extranjero pudieran quedar en manos de la República, ¿no? Si hubiera firmado ese decreto, hubiera evitado que gran parte de estos bienes que la República tenía en el extranjero cayeran en manos de Franco. Con lo cual, además, con una segunda consecuencia, todo esto que se podía haber conseguido con estos bienes y dinero que había en los bancos, hubiera servido para paliar de alguna manera en las calamitosas situaciones en las que estaban muchos refugiados, ¿no? Sobre todo en Francia, ¿no? Es decir, de alguna manera este último torpedo de Azaña, lo que no solo le favoreció a Franco claramente a nivel económico, sino que es que perjudicó muchísimo a todos los refugiados y exiliados españoles, ¿no? Ya el colmo de esta actuación del señor Azaña es cuando Negrín, Álvarez del Valle, incluso el embajador en París, en la República, Pascua, le piden que por favor regrese a España, a la zona centro-sur, ya que su estancia en París, lo que os he comentado antes, estaba reforzando los argumentos de Gran Bretaña y Francia para reconocer a Franco. ¿Qué es lo que hace Azaña? Presenta su dimisión el 27 de febrero de 1939, justo un día después de que el gobierno de Franco fuera reconocido por Gran Bretaña y por Francia. Este fue el fin de este insigne político que fue Manuel Azaña, ¿no? La conspiración. Bueno, desde hacía tiempo Casado estaba con otros militares y con personajes civiles como Julián Besteiro. No deseaban otra cosa que acabar la guerra y como fuera. Les daba exactamente igual que fuera de una manera o fuera de otra, ¿no? Dan un golpe sobre todo porque ellos pensaban que Franco sería magnánimo si le ponían en bandeja la cabeza de Negrín y de los comunistas, y Casado lo intentó porque ya cuando ya estaba a finales de febrero le hizo varios requerimientos a Negrín para que viniera a Madrid y que hiciera un consejo de ministros de Madrid. Claro, Negrín tenía cualquier cosa, pero tonto no era, ya sabía de que algo se estaba cociendo, mucho se estaba cociendo, y posiblemente si Negrín hubiera accedido a eso, en el momento que llega a Madrid esto lo trinca. Porque claro, como veremos además que hicieron, cuando acaba el golpe, con muchos de los comunistas que tenían en las cárceles, los dejaron en las cárceles. Para que cuando entrara Franco, os podéis imaginar lo que hizo con ellos, ¿no? Bueno, pues no tuvo ni la hombría de bien de decir, bueno, vamos a entregar esto ya, abrir las puertas, escaparos si podéis, ¿no? Teniendo en cuenta que han sido gente que ha estado luchando. Bueno, él luchó poco, ¿no? Pero ha estado dejando la piel y peleando y dejando subir la sangre por la República, ¿no? El día 5 de marzo del 39 es cuando se da esta famosa locución radiofónica en la que habla él, habla Besteiro, y se crea un Consejo Nacional de Defensa integrado por militares y, digamos, personas vinculadas a partidos, ¿no? De presidente queda el general José Miaja. En la participación de Miaja, realmente en la constitución hay muchas dudas, ¿no? Claro, tú dices, bueno, el presidente pues estaría en el ajo. Un sobrino suyo, que además era su ayudante, Fernández de Campos, escribió un libro que además habla mucho sobre este tema, ¿no?
Según él, yo tiendo a creerle, no estuvo en la conspiración, ¿no? De hecho, Miaja fue, aunque no era de los que resistir, no, digamos, no era un defensor de la teoría de Negrín, resistir y vencer, pero digamos, como siempre fue toda su vida, era un hombre bastante moderado en actitud y bastante, a nivel personal, bastante mejor persona a estos individuos que la acompañaron, ¿no? Entonces, hombre, que al final aceptó, sería muy larga más para una clase porque esto, la implicación o no de Miaja en el golpe es un tema todavía debatido. Yo creo que al final aceptó esta presidencia, pero un día antes, es decir, incluso su sobrino dice que él se enteró de esta constitución porque estaban durmiendo ya él y su tío, el general Miaja, y llegó un oficial de la Guardia diciéndole, oye, que están Casado y Osteiro dando un discurso por radio que acaban de dar un golpe de Estado en el Consejo Nacional, ¿no? Y que por lo visto en ese momento sonó el teléfono, era Casado, le ofreció a Miaja la presidencia de este Consejo Nacional de Defensa. De hecho vino a Madrid, pero estuvo muy poco, estuvo 3 días y se volvió a ir. Con la Consejería de Defensa la llevaba el propio Casado, la Consejería de Estado Julián Besteiro, y luego como consejero estaba Miguel San Andrés, que era de Izquierda Republicana, José del Río, que era de Unión Republicana, Wenceslao Carrillo, el padre de Santiago Carrillo, que era del PSOE, Antonio Pérez García, del OGT, Manuel González Marín, de la CNT, y Eduardo Val, de la CNT. Bueno, cuando dan el golpe, digamos, aquí en Madrid, inmediatamente los comunistas, bueno, de hecho fueron los únicos, se levantan, ¿no? Además dirigidos por militares profesionales, como entre otros era el coronel Barceló. Y en unos primeros momentos, digamos, toman la iniciativa, llegan a tomar el Estado Mayor de Casado y detienen a la gran mayoría de los oficiales del Estado Mayor casadista, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando estaba, digamos, se estaba inclinando la balanza por el lado de los fieles a la República, interviene el mayor cuerpo de ejército que había, el que estaba con más hombres y el que tenía más material de guerra, y que lo dirigía Cipriano Mera. Cipriano Mera es anarquista, del que me parece que alguna vez se ha escuchado. Una vez le llegó llorando a Modesto, le dijo, dice, fusílame que yo no sirvo para esto, ¿no? Claro, ya entraron, cuando ya intervienen las tropas de Cipriano Mera, digo, prácticamente todos anarquistas, arrasan con los comunistas, ya no es posible mantenerlo. Barceló y otros oficiales, a pesar de que habían llegado a un acuerdo, bueno, de entregarse, de que no iba a haber represalias, nada más firmar la tregua, Casado los detiene y los fusila. Y como os he dicho, con todos los que tenía prisioneros, donde cuando estalla este movimiento los deja dentro de las cárceles, ¿no? Hay mucha discrepancia en cuántos muertos hubo en estos días, ¿no? Estamos hablando de 200 y pico a cerca de 15.000, con lo cual, claro, porque hay 230 y tantos registrados en el registro civil, pero evidentemente son muchos más, ¿no? Es una cifra, porque como os podéis imaginar, ya en aquellos momentos ni se llevan recuentos, ni se hace el enterramiento como Dios manda, ni se hacen certificados de defunción, ni nada, ¿no? Con lo cual es dificilísimo saber exactamente el número de víctimas, de bajas que hubo en estos enfrentamientos. Y como bien ya sabéis, Madrid, en las tropas franquistas entran en Madrid el 28 de marzo de 1939, ¿no? Ya vamos a ver un poco los famosos pactos, o los teóricos pactos de Casado con Franco, ¿no? Los militares casadistas soñaban con una repetición del abrazo de Vergara, este abrazo que se dieron liberales y carlistas en la última guerra carlista, que bueno, como somos todos militares, nos damos un abrazo, somos compañeros de armas y aquí no ha pasado nada y pelillos a la mar, ¿no? Que además esto viene propiciado porque era un rumor que iban digamos, difundiendo los quintacolumnistas. Incluso, bueno, Casado, su ayudante, era de la quinta columna. De hecho, fue el que le presentó las primeras propuestas de paz negociada con Franco, ¿no? Bueno, Casado estaba convencido de que además él, como yo digo, con este síndrome, podemos decir, del pacto de Vergara, el abrazo de Vergara, que estaba dispuesto a ser magnánimo, ¿no? Y le hacen llegar esta gente, estos quintacolumnistas, un documento el día 30 de enero del 39, claro, 2 meses
un mes y algo antes del golpe, donde destacan el punto 2, el 3 y el 5. El punto 2 es: para los jefes y oficiales que depongan voluntariamente las armas, sin ser culpables de la muerte de sus compañeros ni responsables de otros crímenes, aparte de la gracia de la vida, la benevolencia será tanto mayor cuanto más significados y eficientes sean los servicios que en estos últimos momentos prestan a la causa de España o hayan sido menor su interferencia y malicia en la guerra. El punto 3 dice: los que rindan las armas evitando sacrificios estériles y no sean reos de asesinatos y otros crímenes graves, podrán obtener un salvoconducto que les ponga fuera de nuestro territorio, gozando entre tanto de plena seguridad y personal. Como veis, el que escribió esto iba sembrado, ¿no? Punto 5. Ni el mero servicio en el campo rojo, ni el haber militado simplemente como afiliado en los campos políticos extraños al movimiento nacional, será motivo de responsabilidad criminal. Todos sabéis luego que esto es mentira, pero es que además ya se sabía de antes, era Casado, o es que era muy tonto, que no estoy yo en esa creencia, porque esto no se lo trae nadie. O sea, que tú sabes lo que están haciendo por todos lados donde van pasando, o sea, arrasando. ¿Qué te crees? Que tú, por ser más bonito, aquí van a respetar. Bueno, claro, a Casado se le iba a hacer la boca agua, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Sin pensar, pues yo creo que sí lo pensó, pero que a él le daba igual, o sea, Casado ya iba por su propio interés. Es decir, yo voy a ver si me puedo salvar yo y a los demás que le den ahí, ¿no? Y que era un simple anzuelo para, bueno, aquellos que aún estaban, digamos, entre dos aguas, donde si seguir con la política de Negrín, resistir, vencer o rendirse, se decidieran, ¿no? Pero para ver, el 25 de febrero, Franco envía una nota a su Estado Mayor, nota que luego se le pasa a Casado, con las verdaderas condiciones, ¿no? Y con lo que de verdad iba a hacer. Y dice ahí: respecto a los demás puntos, puede decir que se ha transmitido que la rendición debe ser sin condiciones. Allá Casado, que es responsable, sin intromisión ni indiscreciones. Lo ponen con dos Cs, esto sí lo digo, pues aparte de eso eran analfabetos, ¿no? Por los nuestros u otros elementos, sin condiciones. Ya no hay... todo esto lo sabían además los diplomáticos. Cuando iban los diplomáticos británicos o franceses diciendo: a ver si intervenís para hacer que no haya represalias, sobre todo tal, a los ingleses, a los franceses les entraba la risa, porque es que ellos conocían, pero como también tenía que conocer Casado y todos los que le apoyaron, que el día 13 de febrero del año 39 se había publicado la Ley de Responsabilidades Políticas. Y en esa Ley de Responsabilidades Políticas se dice claramente que van a ser las cabechinas. O sea, van a matar gente, así, que van a ser expropiados, que van a ser depurados, etcétera, etcétera. Y que incluso la Ley de Responsabilidades Políticas la retroactivan al año 34, a la Revolución de Octubre. Es decir, no te cuentan solo a partir del momento del golpe de octubre del 18 de julio del 36, sino antes. Es decir, para que no se escape ya nadie. Entonces, evidentemente, o Casado seguía en la inopia, o mentía descaradamente cuando el 27 de marzo, es decir, después de esta última nota, después de la publicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, publica la nota en la que decía que Franco le había prometido que facilitaría la evacuación de quien lo deseara. Claro, cuando yo digo que son los intereses personales, Casado evidentemente se marchó de España, él se marchó muy bien, había llegado a un acuerdo, vino un buque de guerra británico que lo embarcó a él y a ciento y pico de personas que iban en su corte. Es decir, no tuvo el problema de los miles y miles de personas que se quedaron en Alicante esperando que viniera algún barco a salvarles, ¿no? Casado volvió a España en el año 62, quiero recordar. No le pasó absolutamente nada. Hombre, no le regresaron al ejército, lo pidió, no, tampoco te pase. Pero no le hicieron absolutamente nada. Y esto es por algo, ¿no? Vamos, si hubiera vuelto cualquier político con responsabilidades, o cualquier militar, vamos, si hubiera vuelto Juan Modesto, y tardan menos de 24 horas en fusilarlo, así de claro, ¿no? Casado, hasta su muerte, ya vivió en España plácidamente y tranquilamente. Puedo decir que es un personaje vil porque no le importaba absolutamente nada, ¿no? Lo de él, que la política de Negrín, es que era un loco, es que estaba
pagado por el orden de Moscú, ¿no? Tú lo que quieres es salvar el pellejo como sea, y que a los demás que les den, ¿no? Sobre la sublevación de Casado os voy a leer lo que piensan algunos historiadores de lo de verdad, es decir, bueno, pues de lo que intentan tratar a la historia con el respeto que se merece, ¿no? Ángel Bamonde, por ejemplo, dice: desde luego resulta complicado entender la sublevación de Casado como un acto humanitario y patriótico para cortar el derramamiento de sangre. Acá vas a entender, si sabes lo que va a pasar. Si sabes, por ejemplo, Negrín, cuando también intenta, otro de los objetivos que tenía con este resistir es vencer, es intentar ganar tiempo para hacer una evacuación escalonada, sobre todo a la gente de la zona centro-sur, que pudieran irse, llegar a acuerdos con tanto Francia como Gran Bretaña y otros países para que enviaran navíos que pudiera evacuar al mayor número de gente. Aquí que faltó también, claro, cuando no lo he comentado, una pequeña sublevación en Cartagena, ahí sí fue sofocada. Hubo dos sublevaciones a la vez, una que protagonizaban los casadistas y otra falangistas y militares franquistas que había, ¿no? Ahí sí lo lograron controlar, ¿no? Las tropas fieles a la República aún. Pero casi que el contraalmirante Huiza se lleva a la escuadra, se va todo a Argel, con lo cual dejó la posibilidad de que los barcos que venían a recoger refugiados pudieran tener un mínimo de protección por los navíos de guerra, ¿no? Ángel Viñas dice: la huida de la flota hacia el norte de África y el infame golpe de Estado del 5 de marzo de 1939 contra el gobierno de Negrín, encabezado por el coronel Casado, el dirigente socialista Julián Besteiro y el líder anarquista Cipriano Mera, proporcionó al general Franco la mejor de las victorias y a la República la peor de las derrotas. Y es que es verdad, es que se lo dieron en bandeja de plata, ¿no? Pero no ya solo el dar por finalizada la guerra, dan en bandeja de plata el que puedas hacer lo que quieras, ¿no? Profesor Arostegui, descanse en paz, dice: ¿tenía la política de resistencia alguna alternativa distinta? ¿Habría supuesto menos sufrimiento de la población civil? Seguramente sí, pues habría cortado la guerra. Abstracción hecha, claro está, de las derivas, de los derivados de la feroz represión franquista, que por cierto Negrín quiso tenazmente evitar. Y es que esto también es cierto, que posiblemente hubiera habido menos derramamiento de sangre. Vamos a ver, al primero que no le interesó nunca acabar la guerra rápido fue a Franco. Franco, esto lo hemos dicho muchas veces, los asesores militares alemanes, italianos, se les llevaban los demonios, y en todos los informes que mandaba, tanto Alemania como Italia, decían: es inexplicable, o sea, este hombre quiere prolongar la guerra, porque es que además él lo reconoció, no quería hacer una guerra rápida, la guerra de relámpago que luego emplearon los alemanes a la Segunda Guerra Mundial, quería hacer una guerra de tierra quemada, una guerra de no voy a ganar los puntos estratégicos, porque lo que quiero es ir conquistando poco a poco la mayor parte posible de territorio, porque cuanto más territorio vaya controlando, ese territorio que controlo, hago desaparecer cualquier tipo de oposición que pueda haber. Los que le quedaron, luego ya se encargó después del 39 de rematar la faena que habían estado desde el 36 al 39 haciendo. Es decir, él era el primero que no quería. Por eso se podía haber llegado a algún tipo de acuerdo, ¿no? No quería ningún tipo de acuerdo. Es decir, además la política un poco dice: no, rendición sin condiciones. Sabe que lo que puede provocar es, claro, que te digan: no, mira, sin condiciones no, me vas a matar, pero me vas a matar peleando, ¿no? Y ahí fue lo que el golpe de Casado le propició, que fuera sin condiciones y sin estar peleando, ¿no? Conclusiones, muy poquitas. Casado mintió y manipuló a muchos jefes y oficiales del ejército de la República, haciéndoles creer de esta, pues he dicho antes, la magnanimidad de los compañeros de armas, ¿no? Este síndrome del abrazo de Vergara, ¿no? Otra gran falsedad que creo que hemos demostrado es que el PC preparaba un golpe de Estado. ¿De qué les hubiera servido? A ver, ¿tenía algún sentido si el Partido Comunista diera un golpe de Estado? Cuando prácticamente compartía todas las ideas de Negrín y eran realmente su único apoyo. Decía que es absurdo porque sería de alguna manera darse un golpe de Estado contra sí mismo. Entonces no tiene, y aparte que era toda una falacia, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Hubo personajes significados que yo personalmente, y esto es subjetivo, considero como traidores, ¿no? Traidores a la República en sus años finales. Y para mí
hay 4 muy significados, no hubo más, que son Azaña, Julián Besteiro, Segismundo Casado y Cipriano Mera. El debate sobre esta dependencia de Negrín respecto al PC, como os he dicho antes, es un debate irreal, ¿no? Ya que parte de unos supuestos totalmente falsos, creados por los franquistas, luego continuados durante la Guerra Fría, por historiadores anticomunistas y en muchos casos, como os he comentado, financiados por la CIA y posteriormente por revisionistas y neofranquistas. Casado y los que le siguieron, socialistas, anarquistas, republicanos burgueses, propiciaron que no se pudiera llevar a cabo un buen plan de evacuación como era el de Soe Negrín, como os he contado antes. Al cortar esto, que posiblemente a lo mejor un mes más hubiera permitido esto, evacuar a muchísima más gente y en muchísimas mejores condiciones, que en el fin era, al fin y al cabo, porque Negrín no era tonto, Negrín sabía que la guerra estaba perdida, pero él lo que intentaba es que era ganar tiempo, y claro, con buena lógica, la única manera de ganar tiempo es resistir, porque si me entrego ya se acabó el tiempo, que es lo que pasó. Entonces así fue lo de los campos de los refugiados o los que intentaron exiliarse en Alicante con suicidios en la playa. Hay algunos relatos de testigos de aquella época que son verdaderamente espeluznantes, ¿no? De gente que se mata antes de que porque sabe lo que les espera, ¿no? Pero es que estamos hablando de miles de personas que dejaron en la estacada, ¿no? Que dejaron a merced de los que sabían que iban a ser sus asesinos, ¿no? Y como he dicho antes, no existía ninguna política alternativa a la resistencia a Negrín, ¿no? La otra era la rendición incondicional, que fue la que otorgó Casado y sus cómplices a Franco. Y si alguno, con esto ya terminar, si alguno tenéis el libro, al fondo está mi compañero, que lo podéis adquirir al módico precio de 10 euros. Muchísimas gracias a todos por hoy, por haber asistido a mi curso.